Y entonces el poder, el eneagrama lo que me dio fue como de pronto, como el entendimiento de la Matrix, del entendimiento de la ilusión. Fue como me acuerdo la sensación, todavía se me pone la piel de gallina, fue la sensación de de tomar contacto con que siempre estuve viviendo una película, no estuve viviendo en la realidad, sino en una película, una proyección mental de lo que yo creía que era yo mismo en esta vida. Hola Fabricio, ¿qué tal estás? Hola Lorenzo, muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues encantado de tener nuestro primer Aiki Mate y Aiki Café juntos. Bueno, vamos a pasar aquí un buen rato y si te parece bien, arrancamos por el principio. ¿Cómo era Fabricio cuando era pequeñito? Cuéntanos, ¿cómo recuerdas tu infancia? Era un niño muy activo, muy hiperactivo, diría yo, como que siempre, acá le decimos culo inquieto, ¿no? Como siempre inquieto, buscando, analizando, explorando, muy de actividad, de jugar a los mafiosos, de jugar con juegos bélicos, de ese estilo. Por supuesto con revólveres de plástico, ¿no? Pero de ese estilo. No, no me gustaba pegarle a animalitos ni nada por el estilo, pero sí era como muy activo y muy enérgico. Ahí está. Había como mucha energía. Muy bien. Y esta energía, por lo que vemos, se ha trasladado también un poquito a la edad adulta porque estás metido en 1000 frentes, PNL, coach ontológico, enneagrama desde 1000 frentes. Bueno, ¿cómo llegaste al enneagrama hace ya más de 20 años? Cuéntanos un poquito. Yo en el 98 ingresé en la Tariqa Naqshbandi dentro del sufismo. Es una escuela, la escuela Naqshbandi es una de las 41 escuelas que hay de sufíes. Yo entré por allá por el 98 y en el 2001 un maestro nos enseñó el eneagrama, pero el eneagrama sufí, ¿no? Con esta mirada trascendental, que es un eneagrama como más parecido al trabajo de Gurdjieff que al trabajo del eneagrama de la personalidad o al trabajo del eneagrama psicológico. No deja nada por fuera, pero bueno, ahí tomé en contacto con la herramienta y fue como muy mágico, porque cuando uno entra en el eneagrama se te abren como muchos entendimientos o muchos darse cuenta al mismo tiempo. Fue muy increíble, la verdad, la toma de contacto con el eneagrama. A mí me sacudió bastante. Muy bien. Y en esa sacudida, ¿qué es lo que más te atrajo a la hora de encontrar tu personalidad o cómo te fuiste ubicando luego también a la hora de ponerte al otro lado, ¿no? De pasar a ser terapeuta y cómo fue este proceso? Bueno, al principio tengo que aclararte, cabe aclararte que yo por esa época estaba pasando, a pesar de que era joven, tenía 21 años, estaba pasando por una crisis personal bastante grave, digamos, cuando entré en el sufismo y a los 23 recibí la herramienta. Entonces, estaba en una crisis personal, para ser tan joven, digamos, una crisis existencial, se podría decir. Estaba como en un reset de mi vida. Y entonces el poder, el eneagrama lo que me dio fue como de pronto, como el entendimiento de la Matrix, del entendimiento de la ilusión. Fue como me acuerdo la sensación, todavía se me pone la piel de gallina, fue la sensación de tomar contacto con que siempre estuve viviendo una película, no estuve viviendo en la realidad, sino en una película, una proyección mental de lo que yo creía que era yo mismo en esta vida. Entonces fue como muy choqueante, porque realmente me dejó durante varios días como colgado de una nube, porque por esto que te digo, fue muy fuerte ver la ilusión en la que estaba inmerso, la ilusión de mi propia vida. Así que lo recuerdo con mucho cariño ese momento, como una apertura. Siempre me lo acuerdo como una puerta en mi vida, una puerta que me abrió en su momento mi maestro. Y en este
enseñanza más del eneagrama sufí, ¿qué papel juega todas las enseñanzas previas de Gurdjieff, Cuarto Camino? ¿Cómo eso se fue integrando en tu día a día? Sí, en realidad el eneagrama sufí es más viejo que Gurdjieff. Gurdjieff lo toma de los sufíes. Luego, en realidad, empezó como un camino de caminar el eneagrama, caminarlo en uno mismo, ¿no? Porque el eneagrama, siempre digo, no es para señalar a otro, tú lo sabes, es más vale para, o sea, yo siempre digo que cuando tú te veas con el dedito así, automáticamente hay que dar la vuelta y ¿no? Apuntar para este lado, porque siempre la respuesta, y si se quiere la responsabilidad de lo que está sucediendo, en algo está de este lado. Entonces fueron muchos años de transitarlo en autocontemplación, en autoobservación, en ir viendo, como decía Gurdjieff, trabajar con el propio ego es como la tarea del cazador furtivo. El cazador furtivo, el cazador de presas salvajes, no sale a la selva y llega fresco, baja del avión, se mete en la selva, va con la escopeta y dispara y chao. No, porque son presas realmente muy complejas, uno no se puede acercar, ¿no? Imagínate querer cazar un tigre de Bengala o ese tipo de cosas. No estoy de acuerdo con el maltrato de animales para nada, pero Gurdjieff hablaba de esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cazador de presas furtivas? Bueno, justamente está en contacto con el hábitat, observa cómo son los rituales de alimentación, de apareamiento, está un tiempo observando con largavistas a la presa para saber cuáles son sus hábitos y el día que haga un tiro, que sea un tiro certero, porque sabe que tiene una sola oportunidad. Porque cuando dispara, la presa desaparece si no le pega. Entonces, el trabajo de autoobservación con el propio ego es un poco eso, ¿no? Es durante mucho tiempo estar observando los propios patrones de este animal, del ego que uno quiere atinar en el tiro, pero no poder intervenir. Porque si uno interviene antes de la cuenta, que eso es algo de muchos principiantes del eneagrama que quieren modificar rápidamente el ego rápidamente se camufla y toma otra identidad, o vuelve a salir por otro lado. Por eso muchas veces, tal vez has escuchado a algunos estudiantes, veo el patrón, lo corrijo, pero vuelve a salir y vuelve a salir en otras situaciones. Esto tiene que ver con qué capacidad de autoobservación, de autoindagación uno ha tenido y qué tiempo se ha dado para realmente tener a ese animal salvaje completamente entendido y completamente conocido, para que cuando uno hace la intervención interior, el tiro es certero. ¿Entiendes? Entonces, durante muchos años, de hecho fueron 14 años, yo no tuve permiso, por ejemplo, para difundir el eneagrama dentro de mi orden. ¿Por qué? Porque, como decía mi maestro, todavía yo me estaba cocinando en mi propio caldo. Para ir viendo todos esos pequeños, sutiles aspectos de mi propio ego, que realmente el día que dimensioné, y me acuerdo una anécdota muy linda con mi maestro, fue un día que realmente pude tener un poco de contacto con lo que realmente era mi ego, fue escalofriante, realmente fue algo como, fue algo muy movilizante, porque me acuerdo que un hermano una vez entró a verlo a Maulana, a verlo a mi maestro, y le dijo: Maulana, yo hace 20 años que lo escucho hablar del ego, 20 años, y decía este hermano, y hace 20 años que me digo, este hombre es de lo único que habla, ¿no? Solamente habla del ego, 20 años lo escuché, y 20 años pensé, es de lo único que habla, y este hermano le dice a Maulana, y hoy que puedo empezar a dimensionar y a ver mi ego, digo, incluso debería haber hablado más. Muy bien. Porque es así, ¿no? Nos tiene entrampados en una ilusión y en un sufrir. Yo siempre digo que, aunque parezca loco, y así como dominar los aspectos del ego puede traer una habilidad o puede traer un potencial, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que desde nuestro entendimiento, desde el entendimiento trascendental, en donde uno realmente desde la esencia es ilimitado, es infinito, para nosotros el ego es una limitación. Y nosotros decimos que la energía de la que se alimenta el ego es la energía del sufrimiento. Mientras el ego nos mantenga subyugados a sufrir, el ego se está nutriendo. ¿Por qué? Porque mira, Lorenzo, tú has ido seguramente a grupos de meditación o a grupos de mantras, ¿verdad?
¿Te ha pasado de antes de ir al grupo de meditación, antes de ir al grupo de mantra, donde te conectas con tu esencia y todo, sentir resistencia? Tal vez pereza, no tener ganas de ir. ¿Alguna vez, digo? ¿Te ha pasado? Claro. Decir, ok, muy bien. A mí me ha pasado, ¿no? También. Entonces, yo quiero que entiendas lo siguiente. Mira qué sutil que es el ego. Con este ejemplo tal vez te das cuenta. Cuando tú estás en tu casa y sabes que dentro de media hora tienes que salir hacia tu grupo de meditación, o a tu grupo de oración, o a tu grupo de prácticas espirituales, tu ego tal vez te dice, oye, mira cómo está el día, está lluvioso, tenemos Netflix, tenemos pizza en la heladera, ¿para qué te vas a ir a meter a hacer de eso, estar ahí 40 minutos, 50 minutos con los ojos cerrados? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Y hay como una voz interna, como una lucha interna entre querer ir, como un anhelo, y a la vez, ¿no?, escuchar estas voces, ¿no? Entonces, por favor, mira, se largó a llover más fuerte. Te vas a mojar, te vas a empapar, y aquí ya empieza la serie que más te gusta de Netflix, no necesitas grabarla, puedes verla, el capítulo estreno de tu serie favorita, calentamos la pizza, destapamos una cervecita, nos quedamos en casa. Hoy te lo mereces, hoy te lo mereces. Y tú agarras y le dices a tu ego, ok, tú ganas, hoy me quedo, hoy me lo merezco, ¿no? Entonces el encuentro resultaba ser a las 8 de la noche, tú preparas la pizza, pones tu cervecita, te sientas cómodamente en el sofá mientras ves llover afuera, plácido, de sentir el placer de, bueno, hoy no voy al grupo de meditación, pero me quedo aquí en mi hogar, prendes el Netflix, pones la serie y 8:05 empieza una voz dentro. ¿Cómo no fuiste? Así nunca vas a progresar en tu camino espiritual. ¿Cómo puede ser? Al final siempre lo mismo, te gana la pereza. ¿Cómo puede ser que no fuiste? Si tú sabes que luego sales y te hace bien, ese también es tu ego hablando. Es tu ego cuando te dice que no vayas. Es tu ego cuando te culpa por no haber ido. ¿Por qué? Porque nos mantiene en el umbral del sufrimiento. ¿Entiendes? Entonces tiene esa sutileza, tiene esas trampas en donde cuando uno cree que está arriba, en realidad no es tan arriba, y cuando uno cree que está abajo, en realidad no es tan abajo, porque en sí la esencia, la esidad está en relación con lo que es. Y en cambio el ego está cuestionando siempre este tipo de cosas. ¿Para qué? Para mantenernos en este umbral de dolor, en este umbral de sufrimiento, de donde sí se sigue retroalimentando. ¿Lo puedes ver? Efectivamente, y esta forma de entender la esencia y el ego, yo creo que está muy clara en todas las cosas que te hemos ido escuchando, y que también, en este caso, está muy claro en todo lo que nosotros hemos aprendido de Claudio, y que normalmente para nada está tan claro en este otro enneagrama azucarado del que también hablaba Claudio. Aquí te preguntaría también, dentro de tantos años de enneagrama sufí y con una visión tan clara, ¿cómo fue el ir viendo que existía Claudio Naranjo, que iba sacando sus libros y que tú ibas leyendo, y que aunque era lo mismo también era diferente, aportaba con el tema de los subtipos? ¿Cómo fuiste integrando todo ese conocimiento? Nunca lo sentí diferente, y de hecho, luego de haber transitado algunos años el Eneagrama Sufí, mi maestro, en realidad mi maestro es Maulana Sheikh, que estaba en Chipre. Mi maestro, acá en Argentina, el representante de él, venía de Cuarto Camino, y cuando le dije que yo quería seguir, me dijo, entonces ponte a leer Claudio Naranjo. Él me lo recomendó, por la integración que hace Claudio. Claudio cita mucho los sufíes, cita mucho a Gurdjieff, y justamente porque Claudio le dio un valor, una riqueza de sistematizar, de estructurar, de dejar tan claro los conceptos de la estructura del ego, que es muy valioso el aporte que hizo. Para mí nunca fue ni siquiera contradictorio, porque Claudio nunca dijo, nosotros somos el eñatipo. Todo lo contrario. Claudio dijo, justamente como hay una pérdida de contacto con él, una pérdida óntica, una caída óntica, una pérdida de contacto con lo que realmente uno es que aparece, o que uno se identifica, en realidad es una identificación, uno se pega al eneatipo o al ego. Pero nunca es exactamente el mismo mensaje, nada más que con un tinte un poco más técnico y más prolijo, como era Claudio, ¿no? Y de hecho, Claudio también hablaba bastante, incluso en carácter de neurosis, que es del 96,
he hablado mucho de cómo en la infancia se va forjando este carácter y a los 7, 9 años ya está requete formado, luego se van condicionando ciertas cosas, pero de alguna forma la esencia se ha transformado en la personalidad y esto pues a mucha gente le cuesta entenderlo y también por no rebobinar hasta ahí, mucha gente se sigue liando si es un 2, si es un 9 y muchas veces simplemente es volver a la infancia, mirarnos desde ahí y van a haber muchos patrones que les van a llevar a un sitio a otro. Lorenzo, ¿Cómo ves este tema tú? me gustaría dar como simplemente una mirada para que cada uno pueda tomar lo que sienta, lo que vibre. La esencia no se transforma en la personalidad, desde mi entendimiento, humildemente te lo digo. La esencia es como agua. Si tú colocas agua dentro de un vaso, podrías decir que el agua tiene la forma del vaso, ha tomado esa forma. Si tú colocas agua dentro de un cuenco, podrías decir que el agua tiene forma de cuenco. Si tú colocas agua dentro de una tinaja, podrías decir que el agua tiene forma de tinaja. Sin embargo, cuando quitas cualquiera de esos soportes, el agua no tiene forma y puede ser lo que uno quiera. Por supuesto que para que exista un ego, tiene que haber un telón donde ese ego pueda ser proyectado. Este es el telón de la esencia, ¿no? Pero en sí la esencia no es que tenga una forma, no es que tome una forma. Por eso, en mi caso, no suelo en los seminarios hablar de esencia 1 o esencia 2. La esencia es esa parte sin sexo, sin forma, sin edad, la parte abstracta de uno mismo, la parte del vertical, en esto de la cruz, es la parte del vertical, ¿no? La parte de lo infinito, lo que entra por el chakra de arriba. Tiene más que ver con la unicidad, tiene que ver más con el universo. En cambio, lo que sí podemos tipificar, lo que sí le vemos una forma, un color, un sexo, un nombre, una edad, sí a nuestra personalidad. Y entonces, si bien lo que uno es, la esidad, siempre está en el telón, siempre está de trasfondo, porque uno no podría ser sin la esidad, sin la esencia del ego no existe. No es que la esencia se transforma, sino que simplemente está siendo manifestada a través de un contenedor, y este es el contenedor de la personalidad, como el agua, que toma la forma del vaso. Efectivamente. Y tu interés por ir a esta etapa más de la infancia y ver qué está pasando con todo esto, ¿cómo te llega? Porque al final hay mucha gente hablando de eneagrama, pero no hay tanta gente afinando en cómo fueron las infancias de cada eneatipo, ¿no? Y tú, pues bueno, has grabado un montón de vídeos que están muy bien en ese sentido. ¿Cómo te entraron esas ganas? ¿Cómo fue tu proceso de observar esto para entrar con tanto detalle? Mis primeras formaciones fueron científicas, técnico e ingeniería. Fueron las dos cursadas que hice. Antes, previo a hacer Gestalt y a hacer coaching y a hacer PNL y a hacer Gestalt de niños y hacer todo, previo a toda esta parte humanística que se despertó en mí, previo a eso mis formaciones fueron técnicas. Y realmente la gente decía que yo era muy buen técnico porque yo entendía el funcionar de las máquinas, ¿no? Yo entendía realmente, era como, no te lo puedo explicar cómo, porque no es un don personal. A veces siento que era como una especie de inspiración, de poder abrir un objeto electrónico e intuitivamente saber que la falla estaba por aquí. No te lo podría explicar, porque eso sí lo siento como un don. Una vez, uno de mis referentes en el sufismo, que es Jay Burhanuddin, me dijo, en la humanidad las personas reciben diferentes dones. Hay clases de personas que reciben diferentes dones. Tu don es el de entender cómo funcionan las cosas. Y de este patrón de entender cómo funcionaban las máquinas, se me fue dando muy bien entender cómo funciona la máquina humana. No estoy hablando de la esencia, ahora estoy hablando de la maquinita. Esto que hablaba Gurdjieff. Para trabajar con el ser humano no se necesitan, disculpen, lo dice Gurdjieff, no yo, no se necesitan psicólogos, se necesitan mecánicos. Porque todo ser humano que no se conoce a sí mismo no conoce que es una máquina. Y ninguna máquina puede ser conocida por sí misma. Entonces, esto de que repetimos patrones mientras estamos en el automático, mientras no desarrollamos nuestra autoobservación, nuestra conciencia, que repetimos patrones y repetimos formas de estar en esta vida muy mecanizadas, que prácticamente son como una maquinita. Esa pasión por entender cómo funcionan desde chiquito, tú me preguntas qué hacía de chiquito, yo desarmaba las cosas, desarmaba para ver qué tenían adentro.
me regalaban un juguete y mis padres siempre decían, ¡ja! No le diste ni una semana que ya lo desarmaste. Yo quería ver qué había dentro, cómo era que se movía, cómo era que hacía sonido, luz o lo que fuera. Entonces siempre tuve como esa curiosidad. Y entonces con el tiempo me dio mucha curiosidad de decir, bueno, ok, entiendo el ego, entiendo la personalidad, entiendo los patrones, pero ¿por qué hemos llegado a esta construcción? ¿No? Entonces esa antigua vocación de saber cómo funcionan las cosas fue lo que me fue llevando a lo que es hoy mi estudio de eneagrama sistémico, que no es solo infancia, sino que es también paternidad y pareja. Porque en el sistema familiar hoy me relaciono mucho mejor con las terapias sistémicas, con las psicologías sistémicas que con las anteriores interpretativas. ¿Por qué? Porque para mí es muy valioso no solo el yo y el tú, sino el nosotros. Ese yo y ese tú, cómo están interactuando en el ambiente sistémico familiar. Para mí fue como pasión. O sea, me encantaba el eneagrama, pero cuando descubrí el origen de la personalidad, cuando empecé a trabajar con niños, cuando empecé a trabajar con adolescentes, fue apasionante poder ver, claro, acá es donde engranan las piezas que luego el día de mañana van a ser la máquina del yo. Fue apasionante realmente. Hoy podría decir que cuando me preguntan, hoy estoy completamente abocado al eneagrama sistémico familiar, porque me parece apasionante, de allí viene todo, viene la forma en que nos relacionamos con otros, las formas como nos relacionamos con el mundo, nuestros aprendizajes de lo que fue el continuo de amor, de lo que fue las tres necesidades básicas de un niño: ser, pertenecer y el amor, ¿no? Amor, pertenencia y sentido de deidad, poder ser quien es, pertenecer a la manada y ser amado. Entonces, como esas tres búsquedas, cómo van, si se quiere, modelando la adaptabilidad de ese organismo, de ese mamífero que vino a tratar de sobrevivir. Al principio el bebé lo único que quiere es sobrevivir, es lo único a ese organismo necesita supervivencia, y dentro de la supervivencia humana está el amor, es parte. De hecho, tú sabes que luego de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, muchos niños eran hospitalizados, muchos bebés, y se les daban los cuidados médicos, de nutrición y todo, pero no había contacto afectivo y se morían. La muerte por marasmo, qué sé yo. Entonces, podemos decir que nosotros somos no solo seres que necesitan nutrición, sino que dentro de nuestra supervivencia nosotros necesitamos el contacto afectivo, la mirada de un otro, el amor. Entonces, amor, pertenencia y esidad, ser lo que uno es, son las tres bases que buscamos ya desde niños. Y si tú te fijas, en una pareja tú también quieres pertenecer a tu pareja, quieres amor y quieres ser quien eres, no quieres adaptarte. Entonces, estos patrones como de pronto empiezan a condicionar y a moldearnos y empiezan como a replicarse en nuestra vida como una especie de sello, ¿no? Ese sello que dibujamos en la infancia que empieza como a sellar todas las situaciones de la vida. Entonces me apasiona simplemente. Así es como me fui volcando. Y te digo cómo entré en infancia, si quieres. Fue muy loco esto. Dale, dale. Yo había empezado con un compañero que es counselor a dar talleres de enneagrama. Enneagrama sufí y enneagrama de la personalidad. Pasión, fijación, lo básico, los 9 eneatipos. Y resulta que mi maestro aún vivía en esa época, mi maestro falleció en el 2014, mi maestro aún vivía en esa época, y él, cuando salía de las reuniones, la gente muy movilizada, regalaba caramelos, daba caramelos, ¿no? Al que lloraba, qué sé yo, como. Él decía, eat sweet, speak sweet. Come dulce, habla dulce, ¿ok? Entonces era muy amoroso en eso. Y una noche, luego de estar dando los talleres de enneagrama, una noche sueño con él que me dice que yo tenía que dar caramelos. Le tenía que dar caramelos a los niños y a las personas. Por supuesto me levanté y lo primero que hice que fue pensar, este es mi ego, que se quiere hacer el sheikh, que se quiere hacer el maestro. No le di importancia. Dio la bendición que 3 meses después, o sea, en el transcurso mi maestro fallece, lamentablemente esos fueron justo los 3 meses, el sueño lo tuve un mes antes de que él fallezca. Él fallece, pasa a mejor vida, pasa a otro plano, y yo viajo a conocer al sucesor. Y cuando viajo a conocer al sucesor,
entre las personas antiguas, que habían sido amigos de mis maestros desde chicos, había otra persona anciana muy sabia que estaba dando una charla. Y entonces yo le hice algunas preguntas de mi vida y me contestó muy sabiamente. Y en un momento me mira y me dice, y lo que te dijo Maulana en el sueño, así nadie lo sabía, por supuesto, y lo que te dijo Maulana en el sueño me dice que le des importancia. Yo me quedé como esta persona que no me conoce, ¿cómo sabe todo esto? Esas cosas mágicas que te pasan con verdaderos maestros espirituales. Y entonces, fíjate, a partir de ahí, cuando íbamos a alguna reunión social donde había niños y qué sé yo, sobre todo las reuniones de charlas, ¿no? De charlas espirituales o los dikkers, los momentos de mantra o de encuentros donde la comunidad se reúne y que hay muchos chicos, yo llevaba caramelos. Y me acuerdo haber estado regalando caramelos a los niños con postura y cara de 8. Tipo, viste, como dándole caramelos así, como duro. Y los niños venían a agarrar los caramelos como con carita de no tan dura. Hasta que me di cuenta de lo ridículo en mí mismo que estaba haciendo, de no poder conectar con esa ternura que era mi ternura, de mi propia trampa del ego, del 8. Entonces pude ver esa carita de miedo al mirarme, mientras que sí querían el caramelo que yo tenía, o sea, que les interesaba pedirme el caramelo, y se tocaban entre ellos y le decían, anda, pedile el caramelo. Y pude ver lo ridículo, lo fantasioso, lo ilusorio, que era esa fachada de duro, de poderoso, ¿no? Que queremos dar muchas veces los 8. Y ahí mismo fue no solo un quiebre interior, porque pude conectar también con esa ternura de sus ojitos, sino que fue ver la falsedad en mí, esa falsedad autoimpuesta de, ¿no? De postura, de fuerza, de rudeza, si se quiere. Y así es que empecé a trabajar con niños y bueno, luego vino el postítulo de Gestalt Infancia que hice con Patricia Vidal, que es de Uruguay, que es discípula de Violeta Oclander, una de las pioneras en infancia en Gestalt. Y fue, bueno, encontrarme con mi niño herido, fue llorar muchos meses, fue remover mucho dolor interior, sanar también. Hoy estoy muy contento de que mi niño, mi adolescente y yo estemos todos aquí hablando contigo. Fue sanar, luego vino el postítulo también de adolescencia, y ahí hubo otra vuelta, pero sobre todo cuando me encontré en esa formación con mi niño, con todo ese dolor que estaba ahí. Y desde ahí fue empezar a trabajar con niños y empezar a ver las dinámicas familiares y empezar a apasionarme el cómo funcionaban las cosas, ¿no? Esto que me dijo el Jay Burkhamdi, cómo funcionan las cosas. Fue muy interesante ver cómo internamente las piezas se encajaban. Tú sabes, los procesos cognitivos son procesos muy particulares, son procesos muy subjetivos, son muy procesos de uno, y a mí es como un caer fichas y encajar, que puedo ir viendo cómo el sistema está empezando, como la maquinita, cómo van engranando las piezas a medida que voy recibiendo información. No te puedo decir que es mío, siento que no es mío, que lo he recibido de vaya a saber quién, pero tengo esa capacidad. Muchas veces le erro, por supuesto, pero muchas veces le acierto y lo entiendo. Y identificándote con este NEA tipo 8 que comentas y viendo cómo esa parte más de la inocencia del niño te sienta también, ¿cómo ha sido dejar la parte más lujuriosa del NEA tipo 8? ¿Qué dificultades te has encontrado ahí? Wow, mira, lo primero que pensé es que, por favor, con todo respeto, fue algo, una experiencia, o sea, respeto a los hombres y a las mujeres por igual, pero lo primero que pensé es que iba a dejar de ser hombre y me iba a convertir en una mujer. Mira qué nivel de bloqueo que tenía con mi propia feminidad, con mi propio lado femenino, ¿no? Pero fue como muy chocante porque pensé que yo mismo iba a dejar de ser hombre, varón. Había como una creencia núcleo, como un virus mental, como se dice en la PNL, muy linkeado a esa impostura, que es realmente un acting, ¿no? Y me parece ridículo. Ese acting de hombre rudo y duro, linkeado a la masculinidad, cuando la masculinidad pasa por otro lugar. Pero estaba tan linkeado que prácticamente cuando empecé a ablandar eso, también empecé a creer, hasta que lo pude trabajar, a temer perder mi masculinidad.
Fue muy chocante, y darle espacio a mi propia feminidad fue todo un trabajo que hasta el día de hoy tengo que hacerlo consciente. O sea, me sale, y me sale bastante natural, pero siempre tengo esa pequeña vocecita del ego, muy sutil, que hoy gracias a Dios me habla en voz bajita, pero que me dice, bueno, oye, tío, como dicen ustedes, corta con tanta dulzura. Y yo le digo, ok, cállate, que vamos bien, vamos bien. Pero hasta el día de hoy, cuando estoy cariñoso, dulce, tierno o vulnerable, mostrando lo que realmente soy, que no es ni más ni menos que esto, todavía escucho esa pequeña vocecita del ego que me dice, oye, que vas a empalagar de tanta dulzura, córtala, por favor. Muy bien. Y dentro de toda esta mirada sistémica, que de hecho tú hablas, ¿no?, de enneagrama sistémico, pregunto, ¿qué papel juega o pueden jugar las constelaciones familiares o Bert Hellinger con todas sus enseñanzas, o aquí en España todo lo que explica Joan Garriga, que está con el mismo mensaje pero un poquito más dulcificado? ¿Cómo te llega a ti todo esto? ¿Cómo lo ves? Para mí conviven en simultáneo. En mi caso, distingo dos lugares de trabajo. Y quiero con esto ser muy claro en lo que trato de transmitir. Las constelaciones familiares adhiero, funcionan, lo he visto, he trabajado con consteladores, funcionan. Ahora, nosotros tenemos que trabajar, para mí, no solo en la posición, si se quiere, del director de orquesta, sino también en el que ejecuta la música. Y las constelaciones familiares te dan una mirada desde el director de orquesta, ¿no? Uno puede ver el sistema familiar desplegado y puede ver la orquesta entera, ¿no? Entonces uno está viendo cómo funciona y cómo afecta eso cada uno de los instrumentos musicales. Pero también hay que trabajar cuando uno es instrumento musical. Para mí es como, ok, esto lo vi en constelaciones, ahora vamos a bajarlo al plano de mi día a día, de mi yo, de mi sistema chiquito, está el macro y el micro. Vamos a bajarlo al micro y vamos a trabajarlo también en el micro. Y yo soy muy bueno trabajando en el micro, no tanto, no soy un constelador. Eso se lo dejo a consteladores, pero muchas veces en alguna sesión conmigo, si veo la necesidad de hacer una interconsulta con un constelador, al coachee o al cliente lo mando a hacer una constelación, o a veces lo acompaño para ver qué sale allí, porque veo que hay algo previo que lo precedió que sí lo está emanando. Sin embargo, previo a eso hicimos un trabajo en el micro, en el yo, ¿no? En el día a día, en el concreto. Soy un terapeuta muy concreto. Al ser 8 no puedo irme en filosofías abstractas, sino que necesito también la contundencia de, bueno, ¿y esto cómo se manifiesta en tu vida, en tu experiencia de vida? Y entonces para mí es la mirada desde, como te digo, desde el director de una película, y la mirada desde el actor. Y me parece que las dos son válidas, y las dos hay que trabajarlas. Y también pues, seguir con herramientas un poquito en paralelo al propio enneagrama. Has mencionado un poquito también de la PNL, también te formaste en Gestalt. ¿Cómo PNL y Gestalt siguen operando hoy en tu día a día a la hora de ayudar a otra gente? Bueno, recuerda que la PNL es un destilado de, o sea, los formadores de la PNL, Bender y Grinder, creo que eran, tomaron de Peirce, de la Gestalt, tomaron de Erickson, de la hipnosis, y de Satir, que es de psicología sistémica, de Virginia Satir. Así que en definitiva nunca fueron como Gestalt y PNL, para mí son como integrales, y a la vez Gestalt y Enneagrama también, entonces, y a la vez Peirce hizo mucho trabajo con el budismo Advaita y con el camino que hoy también elijo, el Advaita, luego de dejar el sufismo. Estuve 21 años y hoy, como mi maestro falleció, encontré un nuevo amor, un nuevo maestro en el hinduismo Advaita, que es el no dual, no hay un yo y otro, sino que soy yo como parte de una unicidad. Bueno, es más compleja la filosofía. Sin embargo, me siento sufí, digamos, eso no es algo, es algo que uno va como integrando y sumando, no puede decir que dejé esto y pasé a lo otro, porque no se puede, ya está en la fibra, está en el ADN, ¿no? Es como que este Tasbi, este contador es sufí, y es porque el mantra no me lo puedo quitar, incluso cuando hablo contigo. Entonces está como, está en todo.
Y bueno, para mí la integración de PNL y Gestalt es lo veo muy como la capa de la cebolla que tengo que atender. Todas las herramientas que conozco, desde el sufismo, pasando por el eneagrama, el coaching, la PNL y la Gestalt, para mí son efectivas a la altura de vuelo que es necesaria. Es decir, mira, si tú estás teniendo una angustia emocional por un duelo o algo, tal vez con coaching me quedo corto para resolverlo, porque tú me dices, yo lo entiendo, y entiendo que esa persona se ha ido, pero no puedo dejar de sentir la angustia en el cuerpo. O un trauma, por ejemplo, un trauma de un abuso, o vaya a saber, hasta un olvidado en la infancia. Siento que desde lo discursivo del coaching no tengo acceso allí, porque eso ya se guardó en el inconsciente, ni siquiera es que la persona me lo puede relatar porque ni lo recuerda, ni me lo cuenta, pero yo sé que está, porque se nota el trauma cuando se replica en otra situación. Entonces, yo digo que el coaching, la Gestalt, la PNL, cada uno tiene su área de cobertura, su franja de vuelo. Entonces, si tú me traes un problema con tu jefe laboral donde simplemente quieres conseguir un aumento, bueno, lo resolvemos del coaching, es muy rápido, ¿no? Comunicación, pedidos asertivos. Ahora, si tú me traes un trauma que está alojado en el inconsciente, tal vez yo necesito herramientas de PNL para ir a buscar allí. Y si tú me traes un malestar que no sabes cuál es con la vida, pero se manifiesta orgánicamente, me es mucho más efectiva la Gestalt, voy mucho más rápido allí. Entonces, cada herramienta yo la aplico en la capa de la cebolla que necesito, ¿entiendes? Entonces, como no tengo, las integro todas al mismo tiempo, y en cuanto veo que tocando tu cuerpo destrabo la emoción y surge algo del inconsciente porque me dices una palabra en highlight. Yo le digo palabra en highlight porque me vienes contando, vamos a poner un ejemplo tonto, me vienes contando de autos y de pronto mencionas bicicleta y sigues hablando de autos, 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 y luego dices bicicleta y autos, 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 autos. Yo sé que bicicleta me lo está dando el inconsciente. Tu inconsciente eligió esa palabra fuera del contexto para mostrarme algo a mí como terapeuta. Entonces ahí lo tomo y me voy allí, al inconsciente. Entonces voy viendo, pienso que cada herramienta es muy efectiva en su área de cobertura, en su franja, y no hay que forzarla para otra cosa. Destrabar un trauma de un abuso reprimido, olvidado, con coaching creo que lleva años. Cuando con otras herramientas entras en el recuerdo, lo destrabas, la persona llora, hace el duelo, volvemos a activar el sistema nervioso central, volvemos a revivir el vuelo y reprogramamos allí algo diferente. Que tal vez lleva algunas sesiones, pero no es como esto de estar hablando y hablando, ¿me entiendes, no? Claro. Por eso para mí cada técnica es súper efectiva si se la aplica en la franja de necesidad del cliente. Muy bien. Y ya vamos a ir terminando este Iki Café, pero no podemos Tranquilo. terminar sin hablar también de tu interés, ¿no? Por el tema de la pareja ¿Ah? consciente, y que Sí. también, ¿no? Ya vas con cursos también en este sentido, eneagrama, pareja consciente, ¿cómo lo estás enfocando? Yo doy muy pocos cursos al año porque son muy personalizados, son cursos boutique, digamos, son cursos ibaritas, son como no son grabados, son online conmigo y doy generalmente 2 cursos por semestre, o sea, 2 la primera parte del año y 2 la otra, con 2 grupos cada uno, o sea, muy poquita gente, porque me gusta trabajar muy intenso y muy profundo, que realmente no sea un aprendizaje, sino que sea una vivencia, o sea, que lo que se nutre no sea un aprender información, captar información, sino un vivir la información. Esa es la diferencia entre saber algo y conocer algo, ¿no? Cuando uno lo conoce es que lo pasó, lo atravesó por el cuerpo. Saber, es como yo te dijera, mira, el manual de operación de un Boeing 747 son 2 tomos así, son 2 libros así, 2 tomos. Yo te los doy y te doy 3 años para que te los estudies, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Tú me dirías que luego de estudiar esos 2 manuales, te sientas en la cabina de un Boeing 747 y te sientes capacitado para despegarlo y aterrizarlo. Por supuesto que no. Necesitas entrenador, necesitas horas de vuelo, necesitas horas en el simulador, porque, bueno, esta es la diferencia entre aprender desde la información y conocer respecto a un método. Y a mí me gusta que se lleven el conocimiento. El conocimiento es cuando ya te atravesó, cuando ya se hizo experiencia. Entonces, por eso doy poquitos cursos y saco ahora en agosto crianza consciente y pareja consciente.
los dos están muy de la mano, porque lo que hemos visto de la vinculación con nuestros padres y lo que hemos visto de cómo se vinculaban nuestros padres con nuestra madre, es lo que vamos a salir a buscar en forma inconscientemente para repetir ese patrón en nuestra pareja. Cuando es muy inconsciente, simplemente esa sombra vamos a buscar que se ajuste a la sombra de nuestra pareja. Es como relacionarnos desde la sombra o desde la neurosis. Tu neura con la mía termina haciendo una interrelación. Entonces, como que la geometría perfecta de la familia, de lo que aprendimos con los padres, replicándolo en nuestra pareja, es muy rica. Entonces, ambas formaciones están muy de la mano. Sin embargo, la de infancia habla más de cada uno de los eneatipos y de cómo abordarlos y de cómo es su estructura. Yo le llamo núcleo neurótico, o sea, cómo se fue, cómo son los engranajes de esa maquinita y por qué el niño empieza a formarse, qué captó del entorno y cómo lo transformó en su personalidad. En cambio, pareja lo que habla es de esa zona intermedia que hay entre el yo y el tú. Cuando yo me encuentro, mi yo a solas es un yo, mi yo con mis hijas es otro yo, mi yo con mis amigos es otro yo. Uno dice yo para englobar uno, pero en general es como una masa que va tomando cierta forma. Mi yo aquí contigo, en un encuentro, mi yo se va interrelacionando con tu yo y nos vamos modificando. Mi yo está siendo afectado por tu yo, por tu mirada, por tus gestos, por todo. Y tu yo está siendo afectado por mi yo mientras charlamos. Entonces, en esa zona intermedia en donde se forma el nosotros, que es tu yo y mi yo, el encuentro, ahí sucede que se aplica todo el sistema del eneagrama. Están los 9 atributos del nosotros, más la ley de 3, más la ley del 7. El seminario o el curso, la formación de pareja consciente, habla de esto. Son 3 meses en donde vamos a ver los 9 aspectos o los 9 venenos que hacen que el nosotros se termine contaminando. Es todo el eneagrama aplicado allí. No vamos a hablar de eneatipo 1 con el eneatipo 2, no es esto, este cuestionario de estilo revista, no, sino que es más bien en el nosotros, ese ser o esa entidad que está formada por tu yo y mi yo. Bueno, ¿cómo se le aplica todo el sistema del eneagrama? Tiene 9 atributos que trabajar de forma consciente. Tiene el triángulo, la ley de 3, que es ser trabajado de forma consciente, y tiene la ley de 7, la ley de manifestación, que es ser trabajado de forma consciente. Si nosotros, ese es nuestro ideal, nuestro norte, si nosotros podemos mantener la conciencia de estos 9 atributos en ese nosotros, la pareja fluye, la pareja se vuelve consciente. En una pareja consciente no es necesario relacionarnos desde nuestra neura. Es decir, en una pareja consciente cualquier eneatipo es compatible con cualquier eneatipo. Y seguramente más de uno que está viendo este Haití Café y te está oyendo justo en este momento dice, bueno, pues vaya, como que yo me quiero apuntar a este curso. ¿Es para parejas? ¿Pueden ir sin parejas? ¿Cómo va la cosa? Parejas, sin parejas, solos, solas, terapeutas, facilitadores. Para todos nosotros deberíamos hacer este curso. Y si vamos a ser padres, deberíamos hacer el de crianza, porque al menos lo que he intentado hacer es sistematizar algo que es muy abstracto y muy complejo, que está muchas veces en la nebulosa, ¿no? Conceptos de, pero mira, que en la pareja necesitamos confianza, ¿no? Sí, es verdad, necesitamos confianza, pero también necesitamos poder ser auténticos. Ah, sí, es verdad. No, pero también necesitamos fidelidad, o no, o sí. Son todos temas que están tomados como con diferentes pinzas, que bajarlos con la sabiduría del eneagrama y sistematizarlos y decir, mira, que si tú miras estos 9 aspectos en la pareja, vas a andar, no te digo 100, pero vas a andar 90 y algo por ciento genial. ¿Entiendes? Ya tienes como, es como nuestro norte, como ir hacia esa pareja ideal. Y el eneagrama en eso, y eso sí viene mucho del eneagrama sistémico y mucho del eneagrama sufí, habla de 9 atributos que sistémicamente tenemos que mirar hacia adentro de nuestro propio sistema de funcionamiento, que son muy aplicables en esto que voy a dar del eneagrama de la pareja consciente. Bueno, pues suena fantástico, Fabricio. Y ya ahora sí, por terminar, ¿dónde te imaginas que puedes estar dentro de 2 o 3 años con tus dones, con tus talentos, con todo esto que ya estás dando al mundo? ¿Dónde te imaginas a medio plazo? Yo siento, y esto, gracias a Dios pude hacer esto sin necesidad de depender económicamente de esto, porque tenía otros negocios
tengo otro negocio que me mantiene. Entonces siempre lo hice desde la intención. Yo creo que todo esto que hacemos, lo que tú haces, lo que yo hago, de algún modo es sanación, cura para la humanidad. Son herramientas que vienen a curar la propia neurosis de la humanidad. Esto que gracias a Dios también el coronavirus nos ha venido a acompañar como un terapeuta de mostrarte de lo que está hecho tu vida, ¿no? Bueno, un poco esto, llevarte a reflexionar de qué está hecha tu vida, en qué dedicas tu energía, y volver a ser lo que realmente somos, que es ser humanos, y no ir detrás de la búsqueda continua y compulsiva de los placeres de nuestro ego o de los caprichos de nuestro ego. Entonces, si Dios quiere, en 3 años me veo ya con el libro en la calle, estoy escribiendo un libro, presentado y haciendo más de esto y que más gente se sume y teniendo más amigos como tú o como todos los que estamos tratando de hacer desde este granito de arena muy pequeñito todos los días, un mundo y una sociedad un poco más consciente. Que yo, para mí es el siguiente salto evolutivo. Muchos estudiosos dicen que el cuerpo humano no necesita mayor evolución, sino que el próximo salto evolutivo tiene que ver con la conciencia colectiva. Pues cuando esté ese libro ya en el aire, Te voy estaremos a muy, mandar uno. estaremos muy atentos, te volveremos a traer por aquí y seguro que será un placer leerlo y volver a hablar contigo. Así que nada, Bueno, Fabricio, muchísimas gracias por tu entrega, por tu tiempo y por tu transparencia. bueno, muchísimas gracias Lorenzo y por el espacio y bienvenido las veces que quieras charlar. La verdad que me encanta tu energía y me encanta lo que haces y me encanta escucharte. Así que un gusto para mí, ha sido todo un placer. Nada, un placer para nosotros también y desde Aiki seguiremos con más Aiki cafés como este o Aiki mates, en este caso con Fabricio. Y nada, si estás viendo este vídeo y has llegado hasta aquí y no estás suscrito, ya estás tardando. No vaya a ser que esto se complique y queremos seguir haciendo muchos más Aiki Cafés, así que por aquí vamos a ir compartiendo Apoyar el mucho canal. material. Y si estás suscrito bien, pero dale a la campanita, no te olvides, y cualquier duda o comentario será siempre bienvenida. Mil gracias, Fabricio, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Vamos a hablar más que nos vemos.